Durante 8 años pasé de ser princesa a sirvienta. Mi hijo, Jack, me considera molesto y me llama gorrón sin valor. Mi marido, Daniel, piensa que estoy anticuada, demasiado lenta para seguirle el ritmo y que soy una vergüenza en su círculo social. Está bien. Ya terminé. ¿Llevar a los niños a la escuela? No es mi problema. ¿Lavar la ropa? ¿Cocinar? Descúbrelo tú mismo. Cuéntame, Daniel, ¿cómo te trata la vida ahora que la casa es un caos? ¿Disfrutas del desorden? El primer día que dejé de ser su sirvienta no remunerada, la casa cayó en el caos. Todo el mundo me estaba buscando, mamá. ¿Dónde está mi proyecto de manualidades? Gritó Jack. Sara, son casi las 9. ¿Por qué no me despertaste? Gritó Daniel. Me di la vuelta en la cama, sin siquiera levantar un párpado, y fingí que no oía nada. Daniel, furioso, me quitó las sábanas de encima y gritó. Sara, ¿qué demonios? Estás ahí tirada como un cadáver, sin desayunar, sin nada. ¿Qué crees que estás haciendo? Sin dudarlo un segundo, le tiré a la cara su propia promesa escrita. Daniel, ¿estás intentando echarte atrás? Su rostro se sonrojó al instante. Sin tiempo para discutir, salió corriendo por la puerta. Al verlo irse con los calcetines desparejados y los botones de la camisa mal abrochados, casi me eché a reír. Luego estaba Jack, buscó por todos lados. Su frustración crecía. Maldita sea. ¿Dónde está mi proyecto? Su boca se quejaba, pero sus ojos seguían dirigiéndose hacia mí. Normalmente, ya habría tenido todo empacado y listo para él antes de que me lo pidiera, pero hoy no. Ya no. Tal vez escuchó mi conversación con Daniel porque, por una vez, no entró furioso en mi habitación, sino que sus lloriqueos se hicieron más fuertes. Si llego tarde, la señora Lucy se enojará. ¿Dónde diablos está mi proyecto? Maldita sea, definitivamente estaba hablando lo suficientemente alto para que yo pudiera escucharlo. Finalmente me levanté, salí de mi habitación y eché un vistazo a su desastre de dormitorio. Antes de que pudiera decir una palabra, Jack me miró con enojo. Mamá, apúrate y ayúdame a encontrarlo. Llegaré tarde, pasé junto a él sin decir palabra. Luego, justo antes de salir, le lancé un pequeño recordatorio. Si llegas tarde, entonces muévete más rápido. ¿O estás esperando un cohete que te lleve a la escuela? Su rostro se puso rojo como un tomate. Me miró boquiabierto, con incredulidad, con la boca abierta, dispuesto a discutir. Pero después de echar un vistazo al reloj, agarró su mochila y salió corriendo. ¡Qué gracioso! ¿No eran ellos los que pensaban que yo era inútil? Bien. A partir de ahora podrán disfrutar de una vida sin su criada personal. Una vez que salieron por la puerta, finalmente tuve una mañana tranquila, o eso pensé. A mitad de cepillarme los dientes, mi teléfono no paraba de sonar, ni siquiera tuve que comprobarlo. Por supuesto, era Daniel. Lo ignoré y seguí cepillando. Luego sonó de nuevo, esta vez con más urgencia. Sara, mi expediente. Creo que lo dejé en casa. ¿Puedes buscarlo para mí? En el momento en que lo contesté, su voz estaba tensa, casi desesperada. Todos los días había algo, sus llaves, sus archivos, su billetera. Se lo recordé 1.000.000 de veces, pero nunca me escuchó, y cuando lo olvidaba. De alguna manera siempre era mi culpa por no recordárselo, así que me di por vencido y me limité a prepararle sus cosas todas las mañanas. Pensé que estaría agradecido. En cambio, lo escuché alardear ante sus amigos. ¿Ven? Las mujeres necesitan que las pongan en su lugar. Si no las controlamos, dejan de escuchar. Bueno, entonces, solo estaba siguiendo su consejo. Veamos qué tan bien escucha ahora. Daniel, ¿qué tan estúpido eres? ¿Cuántas veces te he dicho que revises tus archivos antes de irte? ¿No entiendes inglés sencillo? Y una cosa más, estoy ocupado. No me hagas perder el tiempo. No voy a entregarte tus malditos documentos. Luego colgué. Así de fácil, y vaya, nada te despierta mejor que regañar a Daniel a primera hora de la mañana. ¿La frustración acumulada? Se fue. Ya me sentía más ligera, pero Daniel no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Mi teléfono vibró con un mensaje tras otro. Sara, basta. No tientes a la suerte. Sara, date prisa. Mi manager me está pisando los talones. Sara, ¿sigues ahí? ¿Puedes al menos comprobarlo? Por el amor de Dios, te lo ruego. Luego, el mensaje final, una foto de un cheque. Tráeme el archivo y esto es tuyo. Bueno, ya que lo dice así.
Por el dinero, supongo que puedo hacer una excepción. Inmediatamente después de dejar su expediente, recibí una llamada de la maestra de Jack, la señora Lucy. Hola, señora Spencer. ¿Podría venir a la escuela? Es urgente. Corrí a la escuela, solo para encontrarme con Jack lanzándose hacia mí, sollozando histéricamente. Mami, lo siento. Por favor, no me pegues. Sé que estás enojada, pero no tenías por qué destrozar mi proyecto. Me quedé congelado, entonces me encontré con la mirada astuta de Jackie, y así de fácil, comprendí, ese pequeño mocoso debe estar tratando de culparme de sus propios errores para evitar que lo regañen por llegar tarde. Oh, ¿quieres jugar conmigo? Bien. Juguemos. Lo agarré por el cuello y lo arrastré hacia un lado, presionándolo contra la pared. La señora Lucy se acercó corriendo. Señora Spencer, por favor. No hay necesidad de ser dura. Debería hablar las cosas con él. No me molesté en responder. En lugar de eso, saqué mi teléfono y presioné reproducir un vídeo. Ese proyecto estúpido. La señora Lucy es una vieja muy molesta. Solo con mirarla me dan ganas de vomitar. En la pantalla, ya que estaba dando saltos por la sala de estar, imitándola con expresiones exageradas. Haciendo muecas y representando sus lecciones como un pequeño comediante. ¿En serio? Hizo una impresión bastante buena. El rostro de la señora Lucy se oscureció instantáneamente. Aún así, forzó una sonrisa tensa y dolorosa que parecía más difícil de lograr que las lágrimas reales. Jack suele ser un muy buen estudiante. Solo un poco travieso. Sacudí la cabeza y, para darle más efecto, me subí la manga, dejando al descubierto un leve moretón. Luego dejé que mi voz temblara mientras me secaba lágrimas imaginarias. No iba a decir nada, pero Jack se ha estado saliendo de control últimamente. Mamá, no le hagas caso, señora Lucy. Se lo está inventando. Yo nunca. Sí, señora Lucy. Tiene toda la razón. Es culpa mía. Debería haber dejado que Jack jugara videojuegos tanto como quisiera. Fracasé como madre. Lo siento mucho. La mirada de la señora Lucy se suavizó con simpatía. Me dio unas palmaditas en el brazo y me ofreció algunas palabras de consuelo. Asentí, sorbí un poco más para dar efecto, le agradecí profusamente, luego tomé la mano de Jack y salí de la escuela con pasos largos y seguros, con el rabillo del ojo. Vi a Jack mirándome, furioso y aturdido. Por primera vez no sentí nada, ni siquiera una pizca de culpa, porque este niño estaba muy malcriado, y ya era hora de arreglarlo. Con ellos fuera de mi cabello, me di un capricho, un largo día de spa. Un baño de lujo. Ir de compras. Solían mimarme así todo el tiempo, antes del matrimonio, antes de que Daniel se sintiera cómodo. En aquel entonces, él me apreciaba. Respetaba mis decisiones y nunca me presionaba para que hiciera algo que yo no quería hacer. Juró ante Dios que me amaría por siempre, que siempre me pondría primero, pero después de casarnos, dejó escapar un suspiro de alivio. Como si dejara caer una actuación agotadora, la esmerada atención se convirtió en expectativas, la adoración se desvaneció en indiferencia, dejó de esforzarse. Me dije a mí misma que eso era normal. El matrimonio no era un cuento de hadas, así que me dediqué a ser una buena esposa, una buena madre, ya que era mi todo, mi sangre, mi legado. Me dediqué a él, me aseguré de que tuviera lo mejor de todo, y al final, ambos se dieron la vuelta y me trataron como una carga. Mamá, tu sentido de la moda es inexistente. Sara, ¿puedes dejar de masticar tan ruidosamente? Es repugnante. Día tras día, bajo sus constantes críticas, mi autoestima se fue erosionando. Perdí toda confianza, me perdí a mí misma. En algún momento, incluso comencé a escuchar cosas. Al caminar entre la multitud, podía sentir miradas imaginarias y críticas atravesándome. Ese momento asfixiante, el pánico se apoderó de mí y había intentado, una vez, hablar con Daniel sobre conseguir un trabajo, sobre cambiar de entorno. Pero cada vez se negaba con la misma excusa, ya que es demasiado joven todavía. Alguien tiene que cuidar la casa, ¿era eso cierto? ¿La casa realmente me necesitaba? Daniel tenía una carrera próspera. Jack ya estaba en la escuela primaria, el único atrapado en casa era yo. Me miré reflejado en el espejo, mi rostro se estaba apagando y mi espíritu se estaba agotando. Entonces miré a Daniel fuerte, próspero, intacto por el tiempo. El contraste me provocó una oleada de pavor. No me niego a ser una mujer sin dignidad. Me niego a vivir así.
Me niego. Antes de darme cuenta ya estaba de nuevo en casa. Tan pronto como abrí la puerta, encontré a los dos sentados en el sofá, con idénticas expresiones severas. Es el momento perfecto, dijo Daniel. Tenemos que saldar algunas cuentas, al decir ajustar cuentas. Lo que en realidad querían decir era unirse para derribarme. Jack se quejó de que, por mi culpa, la señora Lucy lo había mantenido en la escuela después de la escuela para castigarlo. Tuvo que quedarse hasta que todos los demás se hubieran ido a casa. Daniel se quejó de que su jefe lo había regañado, le había descontado su bono y había destruido sus posibilidades de obtener un ascenso. Al escucharlos, uno podría pensar que yo era el villano que había arruinado sus vidas sin ayuda de nadie. Ya había tenido suficiente. Me levanté del sofá de golpe. Está bien, dije. Lo arreglaré todo. Lo prometo. Sus rostros se iluminaron instantáneamente. Luego, lentamente y deliberadamente, coloqué un cuaderno sobre la mesa y lo abrí. En ese caso, repasemos mi agenda. Me aclaré la garganta y comencé. Me despierto a las 6 de la mañana. A las 6:30. El desayuno está listo. A las 8, dejo a Jack en la escuela. A las 9, comienzo con las tareas domésticas. Jack frunció el ceño, confundido. ¿Por qué nos cuentas esto? Lo ignoré y seguí adelante. Cuando terminé de enumerar todas las tareas que hice desde la mañana hasta la noche, los miré fijamente y les pregunté, he hecho esto todos los días durante años. Cada tarea que hago requiere tiempo, esfuerzo y energía. Ahora díganme, ¿cómo deberíamos saldar esta cuenta? Jack se rascó la cabeza con torpeza. Otras madres no llevan la cuenta de esto. Se supone que el amor de una madre es incondicional. ¿Incondicional? Casi me reí. Entonces la maternidad fue solo una excusa conveniente, una frase utilizada para hacerme sentir culpable y obligarme a sacrificar todo sin quejarme. ¿Algo que pudieran arrojarme en la cara cada vez que necesitaran que hiciera algo más? Bien. Si estamos comparando, vayamos hasta el final. Crucé los brazos y miré a Jack. Otros niños ayudan a sus mamás. Otros niños las aprecian. ¿Qué has hecho tú por mí? ¿Hacer berrinches? ¿Faltarme el respeto? ¿Actuar como si yo fuera su sirviente personal? No solo me habían dado por sentado, sino que me habían pisoteado. ¿Se olvidó que casi muero al darlo a luz? ¿Que casi sufrí una embolia amniótica en la mesa de operaciones solo para traerlo a este mundo? Y ahora este hijo mío se atreve a darme lecciones de amor. La boca de Jack se abrió. Luego se cerró. Luego se abrió de nuevo. Pero no salió ninguna palabra, no tenía nada que decir. Daniel, al ver que su hijo perdía la batalla, lo tiró a un lado y se volvió hacia mí. Sara, es solo un niño. ¿De verdad necesitas chantajearlo emocionalmente? ¿Chantaje emocional? ¿Viniendo de él? Ahora, eso fue rico, bien. Basta de palabras vacías. Hablemos de números. Me incliné hacia adelante con voz tranquila. Daniel, ¿esta casa? Yo la compré. Nunca pagaste ni un centavo. Has vivido aquí durante 10 años. ¿Cómo arreglamos eso? Su rostro se puso rojo. Buscó a tientas una respuesta. Pero yo pagué los gastos de la casa, oh. Esto estaba a punto de volverse aún más divertido. Incliné la cabeza. ¿Gastos domésticos? ¿Te refieres a los $500 mensuales que aportas? ¿Qué crees que estamos en 1950? ¿Crees que el mundo funciona gracias a la caridad? Saqué todos los recibos de los gastos del mes y los puse sobre la mesa. ¿El total? 390.45. El rostro de Daniel palideció. Gracioso, no tenía idea de lo caro que era mantener una casa. Si no fuera por mis ahorros, y el poco dinero que ganaba con las inversiones en acciones, no habría sobrevivido con la ridícula cantidad que me daba cada mes. Luchó por recuperar el terreno perdido. Pero de repente sus ojos se iluminaron como si hubiera encontrado su argumento de oro. Sara. Sé que trabajas mucho. Por eso siempre te compro regalos para las fiestas. ¿De verdad tenemos que ponerle precio a los regalos también? ¿Regalos? Oh, él quería ir allí, los sets de maquillaje baratos que ofrecen el precio de compra uno y llévate otro gratis. Aquellos en los que le dio la versión de tamaño completo a su madre y reempaquetó el obsequio como si fuera mi regalo. Una vez lo pillé en el acto, y en lugar de avergonzarse, tuvo la audacia de decir, de todos modos, no usas maquillaje. ¿Por qué desperdicias tanto maquillaje en ti? Antes de casarme,
nunca me había dado cuenta de lo tacaño que era. Pero después... lo vi todo con claridad, especialmente cuando lo vi tirar dinero como un rey delante de sus colegas. ¿Vinos caros? Los abrí sin dudarlo. ¿Propinas enormes para los camareros? No hay problema. Pero yo... Yo fui a quien él le hizo recortes, y aún así, tuvo el descaro de criticarme después del parto, diciendo que me había descuidado. Se negó a presentarme a sus amigos y, en cambio, les dijo que yo era su prima, su primo, pero él era un idiota. Porque sus compañeros me habían conocido antes, aunque hacía tiempo que no los veíamos, todavía recordaban mi cara, así que una noche, en una fiesta, después de unas copas. Alguien lo llamó. ¿Por qué carajo mientes sobre tu propia esposa? La cara de Daniel se puso de un horrible tono rojo. Inventó una excusa y me dejó allí, no tenía suficiente dinero en efectivo. Intenté llamarlo, pero no hubo respuesta. Al final, caminé 7 cuadras para llegar a casa. Esa noche tomé una decisión, iba a recuperar mi vida. Ahora, sentado frente a mí. Daniel confundió mi silencio con una derrota, recuperó la confianza y hasta adoptó un aire de generosidad. Sara, sé que últimamente has estado de mal humor. Dejemos esto atrás, ¿de acuerdo? No te lo reprocharé, siempre y cuando, no. No. No, esto no fue mi culpa, fue mi culpa por no dejar las cosas lo suficientemente claras. Sonreí y lo interrumpí. Daniel, no tienes que decir ni una palabra más. A partir de ahora. Las tareas del hogar no tienen nada que ver conmigo. Jack entró en pánico y agarró el brazo de Daniel. Papá, ¿qué hacemos ahora? Daniel, muy satisfecho, se encogió de hombros y me dedicó una sonrisa confiada. Sara, ¿de verdad crees que no puedo controlarte? En ese momento sonó el timbre. Daniel caminó hacia la puerta con una sonrisa. En el momento en que vi quién estaba allí, se me hundió el estómago. Ana, mi suegra, una mujer astuta, perspicaz y tacaña. La última persona que quería en mi casa. Daniel me había prometido que no aparecería sin avisar, y sin embargo, allí estaba ella. Forcé una sonrisa. Anna, antes de que pudiera terminar, ella gritó, Daniel. ¿Qué te dije desde el principio? Tú y Sara nunca fueron una buena pareja. Mira esta casa. ¿Cómo pueden soportar vivir así? No me eché atrás. Sino que empujé a Jack hacia ella. Jack, ¿por qué no sigues adelante y limpias tu desastre? Jack arrugó la cara y de inmediato se volvió hacia su abuela, quejándose. Abuela, mamá me sigue obligando a hacer tareas domésticas. ¿No vas a decir nada? Me crucé de brazos y miré a Anna. Anna, míralo. Lo he malcriado demasiado. Está claro que no lo estoy haciendo muy bien. Pero ahora que estás aquí, puedes tomar el mando. Antes de que pudiera responder, giré sobre mis talones y regresé a mi habitación. Detrás de mí, la voz aguda de Anna resonó en toda la casa. Oh, mi querido niño. No te preocupes, la abuela está aquí. Mamá ya no se atreverá a tratarte mal. A la mañana siguiente me desperté bruscamente con un fuerte golpe en la puerta. Sara. ¿Dónde guardas los huevos y las verduras? La voz de Anna era aguda. Pero sus ojos no estaban centrados en mí. Ella estaba escaneando mi habitación, como un buitre. Su mirada revoloteaba de un rincón a otro, buscando no, cazando algo valioso. Apenas me saqué de encima la neblina de la mañana antes de responder. No hay comida en la casa. Anna parpadeó, fingiendo estar sorprendida. ¿En serio? ¿Ninguna? Ella estaba pescando información. No mordí el anzuelo, sino que saqué a relucir la promesa de Daniel. La que había firmado. Lo levanté y le dije, ¿ves esto? Tu hijo dijo que yo era un inútil, un gorrón que no servía para nada. Que él y Jack podrían sobrevivir perfectamente sin mí. Me encogí de hombros. ¿Y ahora qué? Este gorrón se ha retirado oficialmente. El rostro de Anna se crispó. Intentó mostrarse comprensiva. Oh, Sara. Las parejas se pelean todo el tiempo. No deberías tomarte las cosas tan en serio, pero lo vi en sus ojos, desprecio, esa misma mirada desdeñosa que me dio la primera vez que nos conocimos. En aquel entonces ella me había juzgado instantáneamente. No fui lo suficientemente bueno para su hijo. Tenía demasiados defectos, pero en el momento en que descubrió que yo era dueño de un apartamento en Manhattan, su actitud cambió de la noche a la mañana. Incluso acudió a una agencia inmobiliaria para preguntar sobre su valor, y cuando se dio cuenta de lo rápido que se apreciaba, de repente tuvo una sugerencia. Ella quería que añadiera el nombre de Daniel al título de propiedad.
Y el de ella, qué broma, agregar el nombre de Daniel fue una cosa, pero ¿por qué carajo agregaría el de ella? La única razón por la que consideré casarme con Daniel en aquel entonces fue porque, en ese momento, él me había tratado bien, pero incluso después de convertirme en su nuera, Anna nunca lo dejó pasar. Ella iba por ahí diciéndole a todo el mundo que yo era un caso lamentable de caridad, que su hijo solo se había casado conmigo por lástima. Qué hilarante. Daniel estaba en la ruina cuando nos casamos. Ni siquiera podíamos permitirnos una boda, y ahora quería actuar con altivez y poder. Me quedé en silencio, observándola. Al darse cuenta de que no cedía, Anna finalmente dejó de fingir y su voz se volvió fría. Sara, una mujer como tú, la interrumpí. ¿Qué? ¿Daniel debería divorciarse de mí? ¿O me vas a pegar? Su rostro se retorció de furia. Anna levantó la mano. Lista para darme una bofetada, me hice a un lado, suavemente, sin esfuerzo. Ella perdió el equilibrio y cayó, duro. Daniel se lanzó hacia adelante, tirándome a un lado antes de caer de rodillas junto a su madre. Su rostro se desfiguró de furia. Sara. ¿Qué diablos te pasa? En algún momento, Jack se acercó sigilosamente a él, sosteniendo su teléfono y grabando todo. Así que esto fue una trampa, los tres trabajando juntos para incriminarme. Qué lindo. Me apoyé contra la pared, con los brazos cruzados, observando su lamentable actuación. ¿Quieres que llame al 911? Pregunté, sonriendo. ¿O prefieres que te lleve yo mismo al hospital? Anna, que hacía apenas unos segundos estaba demasiado débil para ponerse de pie, de repente agarró el brazo de Daniel con toda su fuerza y gritó, Daniel. Llévame al hospital. No quiero volver a ver a esta mujer nunca más. Jack, el fiel cómplice, lo siguió. Al pasar, me mostró su teléfono y sus labios se curvaron en una sonrisa de suficiencia. Oh, ya recibí el mensaje, él había grabado todo y me estaba amenazando con ello, suspiré dramáticamente. Adelante. Haz lo peor que puedas, mientras estaban ocupados haciendo su espectáculo en el hospital. Finalmente revisé mi teléfono, mis notificaciones se inundaron, no necesitaba adivinar. Jack probablemente había enviado el vídeo a todos los familiares y amigos que teníamos, animándolos a atacarme. Qué adorable, lástima para ellos, no estaba solo. Ellos solo tenían 3 personas. Yo tenía un ejército. No mucho después, estalló el caos. Uno por uno, los cobradores de deudas irrumpieron, a mi señal. Rodearon a Daniel y lo encerraron. Señor Spencer, la factura total de las clases de tenis de su hijo asciende a $13.000. Es hora de pagar, señor, hoy vence el plazo para afiliarse al club de golf. ¿Dónde está el pago? Las demandas llegaron una tras otra, cada una más implacable que la anterior. Daniel ni siquiera tuvo tiempo de respirar, y mucho menos de defenderse. Lo empujaron y lo zarandearon. Ahogándose bajo el peso de su propio caos financiero, Anna, al ver que su hijo estaba siendo atacado, entró en pánico, creyendo que había contratado matones para darle una paliza. Cargó hacia adelante, aléjense de mi hijo. Salgan todos. Los cobradores de deudas reaccionaron instantáneamente, saltaron hacia atrás, manteniendo una distancia segura de 2 metros, y sacaron sus teléfonos. Si Anna intentara acusarlos de algo, tendrían una prueba en vídeo de que ella era la que los atacaba. Ahora empezó la verdadera diversión. Anna, viva y coleando, estaba en el centro del caos, gritando y discutiendo con todos los que estaban a la vista. ¿Dónde estaba la anciana indefensa que acababa de desplomarse en agonía? Desaparecido, maricón. En cambio, parecía más fuerte que nunca. Discutiendo con una docena de personas a la vez, y entonces, el teléfono de Daniel empezó a sonar. Observé, con los brazos cruzados, cómo su expresión se distorsionaba. Él respondió con voz frenética. No, es un malentendido. Mi mamá está bien. No le pasa nada malo. Sí, Jack solo estaba jugando. Estaba bromeando. Ese vídeo no era real. Ahora todo está bien. Daniel, lo conocía mejor que nadie. Nada, absolutamente nada. Era peor para él que perder la cara. Si sus familiares y colegas descubrieran que su madre fingió una lesión y su montaña de deudas impagas, sería un golpe más grande que la muerte. Mientras tanto, los cobradores de deudas no se marcharon con las manos vacías. Con sus grabaciones como palanca, se tomaron su tiempo haciendo fila. Cada uno esperando pacientemente su turno para cobrar lo que se le debía. El rostro de Daniel perdió todo color. Me incliné, bajé la voz lo suficiente para que solo él pudiera oír y susurré. Ya es demasiado tarde para arrepentimientos. ¿Esto?
Esto era justicia, no había necesidad de ensuciarme las manos, había mucha gente dispuesta a hacerlo por mí, mientras Daniel me miraba fijamente, con la mandíbula tan apretada que podría romperse. Escupió con los dientes apretados. Ya verás, esperé en mi propia casa durante una semana, esperando que Daniel cumpliera con sus amenazas vacías, nada, pero no me quedé sentado sin hacer nada, encontré un trabajo, nada demasiado sofisticado, pero al menos me permitió volver a interactuar con la gente y por primera vez en años, me sentí viva, estaba radiante, resplandeciente y llena de energía, entonces, de la nada. Mi jefe me llamó para charlar, él sonrió torpemente y dijo que tal vez yo no fuera el candidato más adecuado para el trabajo, tal vez deberías tomarte un tiempo libre, concentrarte en tu salud, ya sabes, recuperarte. Mi salud, algo no estaba bien. Lo presioné para que me diera una explicación, dudó un momento. Finalmente, se le escapó algo, es que escuché que has estado luchando con, ya sabes, depresión. Tal vez sea mejor que te lo tomes con calma. Un trueno resonó en mis oídos. Inmediatamente saqué mi informe médico reciente, perfectamente limpio. Mi jefe frunció el ceño. Qué extraño, esto no coincide con el informe que vi. Los comparamos, y allí estaba, el otro informe, el que afirmaba que había sufrido una depresión posparto grave, era real. Pero la fecha había sido alterada, alguien había desenterrado mi antiguo historial médico y había falsificado la fecha para que pareciera actual, y no necesité adivinar quién lo hizo. En aquel entonces, después de dar a luz a Jack, no tenía ayuda. Nadie que me cuidara, nadie que me apoyara. Estaba agotada, abrumada. Ahogándome, fue entonces cuando desarrollé depresión posparto, y fue durante ese tiempo que Daniel me sugirió que me convirtiera en ama de casa a tiempo completo. Ahora, años después, él estaba usando ese dolor como arma contra mí. Bien. Si él quería jugar sucio, entonces hagámoslo ambos. Entré furiosa en la oficina de Daniel y llegué justo cuando él estaba entreteniendo a unos clientes importantes. Perfecto, me acerqué a él, toda sonriente, y pasé mi brazo por el suyo. Cariño, ronroneé. Daniel se quedó paralizado, y su rostro adquirió un tono de horror ceniciento. Pude verlo. Estaba a segundos de volver a llamarme su hermana. Demasiado tarde. Me apartó de un tirón y me susurró. Aquí no. Lo que quieras decir, lo hablaremos en casa, hogar, o... No estábamos teniendo esta conversación aquí mismo, alto y claro. Apreté con más fuerza su manga e incliné la cabeza, con los ojos muy abiertos por la angustia. Cariño, ¿estoy enferma? ¿Me estoy muriendo? Daniel se puso rígido. ¿De qué diablos estás hablando? Levanté la voz para que todos pudieran escucharme. Daniel. Por favor, no me mientas. Todos dicen que les enviaste mi informe médico. Dicen que sufro de una depresión severa y tendencias suicidas. Los clientes inmediatamente dieron varios pasos atrás, con expresión cautelosa. Parecía que estaban a un paso de escapar. El sudor de Daniel goteaba. Eso es ridículo. Nada de eso es verdad, pero ya era demasiado tarde. Sus clientes estaban asustados. Uno de ellos forzó una sonrisa educada y murmuró: discutiremos esto en otro momento, y luego, ellos salieron corriendo. Daniel observó con horror cómo su preciado trato se desmoronaba ante sus ojos. Desaparecido, roto, se volvió hacia mí, con su furia apenas contenida. Me agarró la muñeca y me arrastró hacia la salida. En el momento en que sus dedos se cerraron a mi alrededor, me estremecí dramáticamente, me agaché y me cubrí la cabeza, y luego lloré. Dios mío, Daniel. No me pegues. Por favor. Todas las cabezas en la oficina se volvieron hacia nosotros. Susurros. Miradas. Teléfonos flotando en el aire. La audiencia perfecta. Sara, ¿qué quieres? Preguntó Daniel, completamente desconcertado. Lo miré fijamente, fría e inflexible. ¿Qué quiero? ¿De verdad no lo sabía? Él fue quien me prometió que podría volver a trabajar cuando Jack fuera mayor. Él fue quien juró que la vida estaría bien sin mí. Y, sin embargo, fue él quien intentó destruir mi futuro, sabotear mis planes y arrastrar mi nombre por el barro. Ahora, simplemente estaba devolviendo el favor. La noticia de que la esposa de Daniel sufría de una depresión severa se extendió como un reguero de pólvora por toda la empresa. Incluso el director ejecutivo lo tomó a un lado, insinuando que eso no era una buena imagen. Sin salida, Daniel se vio obligado a aclarar públicamente la situación, agitando mi informe médico en un intento de arreglar su reputación, pero ya era demasiado tarde. Nadie sabía toda la verdad, pero una cosa era segura: Daniel Spencer estaba contaminado, y no fue solo en el trabajo. Los vecinos murmuraban. Mi ex jefe se enteró y todos se pusieron de mi lado. Pensé que tal vez, solo tal vez, Daniel finalmente despertaría.
que esto lo obligaría a reflexionar. Que finalmente aprendería a respetar los sacrificios de una esposa y madre que se queda en casa, pero no lo que obtuve en cambio eran papeles de divorcio. No tenía miedo al divorcio, lo que temía era que Jack creciera sin amor, así que, a pesar de todo, dejé de lado mi resentimiento y fui a verlo, en el momento en que Jack me vio. Su rostro se contrajo con disgusto, como si yo fuera una especie de inmundicia contaminando su espacio. ¿Qué haces aquí, maldita perra? Piérdete. Las palabras me golpearon como un cuchillo en el estómago. A sus ojos, una madre no era diferente a una criada, y una criada fue lo más bajo de lo bajo, mi mano, intentando alcanzarlo. Se congeló en el aire antes de caer lentamente a mi costado. Quería decirme a mí mismo que no dolía, que yo era más fuerte que esto, pero mi corazón se retorció en agonía. El dolor era agudo y sofocante. Conteniendo las lágrimas, me obligué a hablar. Jack, tu padre quiere el divorcio. Esperaba una sorpresa, o al menos confusión, en cambio. Jack aplaudió, sonriendo de oreja a oreja, por fin. Una mujer como tú no merece ser mi madre. Deberías haberte ido hace mucho tiempo. Ahora puedo tener una nueva mamá. Un sabor amargo llenó mi boca, así que esto era lo que iba a ser. Bien, si ya hubiera tomado una decisión entonces le concedería su deseo. Me sequé las lágrimas y me di la vuelta para irme. Justo cuando llegué a la puerta, dudé, una última mirada, solo una vez, y fue entonces cuando la vi, una mujer. De pie cerca de Jack, con su brazo sobre sus hombros. Jack, ¿qué quieres cenar esta noche? Te lo prepararé, oh. Pollo al limón. Me encanta tu comida. Su voz era dulce, femenina. Cálida. Entonces ella se giró y en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, su sonrisa vaciló. Por una fracción de segundo, su rostro se puso rígido. La conocía, y ella me conocía. Melodía, el primer amor de Daniel. Sus labios se separaron. Como si quisiera decir algo, pero yo me adelanté. Entonces, ¿eres la mujer que Daniel estuvo persiguiendo durante 3 años? Melody parpadeó y luego se recuperó rápidamente. Sara, no me malinterpretes. Yo no soy la razón por la que tu matrimonio se vino abajo. Solté una risa silenciosa. ¿Realmente importaba? Si no hubiera sido ella, habría sido otra. Un hombre como Daniel siempre se volvería a casar, y Melody, sintiendo el cambio en mi expresión, dio el siguiente paso con cuidado. Eso dicho, ella exhaló suavemente, casi como si confesara algo íntimo. Todavía lo amo. Allí estaba, la verdadera daga. Melody no era ninguna tonta. Ella no estaba allí para regodearse. Ella estaba allí para afirmar su lugar, para asegurarme de que lo supiera. Daniel había seguido adelante. ¿Fue su apariencia? ¿Su cuerpo? ¿Su personalidad? O tal vez Daniel la amaba porque era igual que él. No discutí, simplemente le conté a Melody sobre las alergias de Jack y los alimentos que no le gustaban, con la esperanza de que lo cuidara adecuadamente, pero antes de que pudiera terminar, Jack me empujó fuerte. Ocúpate de tus propios asuntos, malvada bruja. Melody es mi verdadera madre. Algo dentro de mí se rompió. Había tolerado su falta de respeto. Había soportado su ingratitud. Pero oírlo rechazarme como su madre, eso nunca lo podré perdonar. Melody sonrió, muy elegante. Sara, no te preocupes. Puede que no haya dado a luz a Jack, pero lo amaré como si fuera mi propio hijo. La miré fijamente y luego sonreí con calma. Solo espero que no te arrepientas de esto algún día. Luego me di la vuelta y me alejé. La batalla del divorcio no fue nada fácil. Daniel lo quería todo: la casa, el dinero, el coche. Su razonamiento: Sara solía tener depresión. Es mentalmente inestable. Ni siquiera Jack quiere vivir con ella. Así que debería conseguir más. Qué risible. ¿La casa? Eso era mío. Él nunca pagó ni un centavo. ¿El dinero? Tenía registros bancarios y recibos que demostraban lo poco que me daba. Había sido ama de casa durante años. ¿Por qué le debía algo? Quería meterle en la boca todos los billetes que tenía y obligarlo a tragarlos enteros. ¿Pero qué es lo más exasperante? Jacobo, en el tribunal, él testificó en mi contra. Me llamó vaga. Dijo que era una madre terrible. Afirmó que maltrataba a su hijo. Lo dejaba sin comer y nunca lo cuidaba. Ingrato. Egoísta. Podrido. Eso era lo que eran. Padre e hijo. Bien, si así lo quisiera le concedería su deseo. Acepté darle a Daniel la custodia completa, pero me negué a aceptar una sola de las acusaciones de Jack. Saqué años de fotografías, vídeos y grabaciones de voz. Recuerdos de nosotros juntos. Había estado planeando convertirlos en un álbum de recortes para el 10º cumpleaños de Jack. Una forma de recordar su infancia. Ahora,
se habían convertido en evidencia de mi inocencia, una cruel ironía. A medida que se reproducían los vídeos, la expresión de Jack cambió, vio los momentos en que nos reíamos juntos. Oyó su propia voz, riéndose, llamándome mamá, sus ojos se pusieron rojos, pero entonces miró a Melody parada detrás de Daniel, y así, sin más. Se dio la vuelta, él había hecho su elección, y mi corazón se hizo polvo. Podría haber terminado el caso instantáneamente, tenía pruebas más contundentes. Tenía una mano ganadora, pero me contuve, no porque fuera débil, porque todavía era madre. No quería que Jack viera en el tribunal qué hombre tan repugnante era verdaderamente su padre, y lo más importante. No iba a dejarlos ir fácilmente, estuve atrapada en su infierno durante 8 años, ahora les tocaba a ellos sufrir, así que fui extendiendo el caso mes tras mes, y tal como lo esperaba, Daniel fue el primero en quebrarse, cansado, frustrado, desesperado por seguir adelante. Finalmente dejó de lado sus demandas, al final solo perdí a mi hijo, pero todo lo demás lo conservé, no mucho después del divorcio. Me enteré de que Daniel se había vuelto a casar, incluso se tomó la molestia de enviarme una invitación, lo miré fijamente, mis emociones eran un lío enredado, ¿era esta su manera de burlarse de mí? ¿Tratando de hacerme arrepentirme de haberme ido? No lo podría decir, pero a diferencia de él, yo no era mezquino, me quité el anillo de bodas, lo puse dentro del sobre junto con la invitación y lo envié de vuelta, añadí una nota. Devolviendo a su legítimo dueño, el pasado era el pasado, yo estaba avanzando. Meses después, Jack vino a verme llorando, su rostro estaba pálido, hundido y desgastado, pero no sentí nada. Mamá, me equivoqué, sollozó. Melody es horrible. Después de tener a su propio hijo, comenzó a atormentarme. Me obliga a hacer todas las tareas de la casa y me pega todo el tiempo. Mamá, por favor sálvame. Casi me reí, ¿y ahora me necesita? Después de tirarme como basura, después de elegir a otra persona, solo regresaba porque lo trataban mal. Qué patético. La verdad es que la primera vez que conocí a Melody ya había percibido que algo no andaba bien, como alguien que había estado embarazada antes. Reconocí las señales, había estado usando un cinturón de compresión para ocultar su barriguita de embarazada. De al menos 5 meses de embarazo, pero mi investigador privado descubrió que Melody solo había regresado al país hacía 4 meses, y Daniel no había viajado a ninguna parte en ese tiempo, lo cual significaba ese bebé no era suyo. Había guardado este pequeño secreto para mí, en lugar de eso, alargué la batalla del divorcio. Esperando que saliera a la luz la verdad, y efectivamente, su bebé nació antes de tiempo. Daniel había pensado que podría recuperar la belleza de su primer amor, que tendría a Melody de nuevo en su forma perfecta. Pero lo que no comprendió fue que el parto cambia a la mujer, no importaba lo hermosa que hubiera sido alguna vez, ella pasaría por los mismos problemas posparto que yo tuve, ¿y alguien como Melody? Una mujer que vivió para la vanidad y el engaño, ella nunca permitiría que Daniel se saliera con la suya siendo un marido ausente. ¿Y qué pasa con Jack? Él nunca fue su hijo, y por eso, ella nunca se preocuparía realmente por él, pero no le dije nada de esto. Simplemente lo miré y le dije, ya tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Jack se quedó allí, con los ojos hundidos y el cuerpo temblando. Él me observó mientras me alejaba. Con las rodillas dobladas, pero no se movió. Daniel y Melody se divorciaron. Por mi carta anónima, se decía que su matrimonio terminó en una violenta pelea. Daniel la había agredido físicamente, pero Melody nunca llamó a la policía. Si no la hubieran descubierto haciendo trampa, estoy seguro de que habría intentado arrestarlo a él, pero Daniel tampoco salió ileso, incluso después de su divorcio. Todo el mundo sabía lo que había sucedido, dondequiera que iba, la gente susurraba, se reía y se burlaba de él. Intentó varias veces enviar personas para que se pusieran en contacto conmigo, él quería hablar, para pedir disculpas, para arreglar las cosas. Le di solo una respuesta, nunca. No en esta vida, todo lo que había sucedido lo había provocado él mismo, ¿y yo? Finalmente fui libre, había escapado de la sombra de ser ama de casa, había recuperado mi vida, finalmente, y sin pedir disculpas.